día domingo, ¿no? Pero el Señor me demostró hace 2 semanas que no era el tema que tenía que dar. Y creo que no fue casualidad, sino que fue la guía del Espíritu Santo, que indudablemente nos dirige en todo momento y nos hace seleccionar cuál es el tema más propicio. Yo no me había dado cuenta que era el Día del Niño, el 18. Había preparado otro tema, había estado orando muchísimo por ese tema, pero el Señor cuando dice no, es no. Y eso los siervos de Dios lo sabemos porque nos ha pasado muchas veces y no era el tema que yo tenía que tratar. Y hoy día quiero hablar sobre uno de los temas más importantes para mí desde el punto de vista del esposo y de la mujer, desde el punto de vista del matrimonio. Aún esto arranca desde el noviazgo, es decir, cuando somos novios, cuando empezamos a unir nuestros corazones para presentarnos ante la presencia de Dios y unirnos para siempre. Por eso el creyente tiene el concepto de que es para siempre, que solamente la muerte separa al matrimonio. Y el tema que les voy a dar se llama de la crianza de los hijos, con una perspectiva bíblica de qué es importante o cuán importante es nuestro hijo. Anoche, mientras estábamos en la célula de estudio en mi casa con un grupo de matrimonio, éramos 7 o 6 matrimonios, pensamos un poco en cómo se formaron nuestras iglesias. Y la verdad que el concepto que teníamos antes de las horas felices, de la escuela dominical, y sobre todo cuando se abrían iglesias en testimonios en otros lugares, ¿cuál era la motivación? La motivación era buscar los niños. Y hacíamos las horas felices buscando los niños. Y siempre traíamos los niños. Y cuando los niños cumplían 13, 14 años, se nos iban. Cuando entraban en la adolescencia, en la preadolescencia, o cuando ya eran medio jóvenes, yo calculo más o menos que de 8 niños, 9 niños que traíamos a la escuela dominical, solamente uno persistía en el Evangelio. Y es porque no estábamos enfocados, no sabíamos evangelizar. Y el Evangelio viene a través de alcanzar los padres. Y es lo que se está haciendo acá con la hora feliz. Es decir, no tenemos que alcanzar los niños, la niñez, sino a los padres, convertir a los padres para que los padres lleven sus hijos y los críen bajo la ley de Dios. Fíjense que esto es tan importante que Efesios 3:15 dice: Dios nos desafía a la actuación de nuestro Padre Celestial, de aquel de quien toma todo nombre, toda familia. Ahí se utiliza la palabra en griego patria, en los cielos y en la tierra. Es decir, que todo matrimonio, toda familia bien formada, por ley y por iglesia. No estoy hablando del concepto moderno de vivir en pareja, de no firmar ningún contrato ni nada. Y bueno, si los niños vienen es porque vinieron. Entonces, tenemos que los cristianos volver a recordar que toda la familia y que la Biblia es la historia de la familia. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, comenzando por Adán y Eva, comienza la historia de Adán y Eva. Luego en Habacuc termina con la problemática de los padres con los hijos. El Nuevo Testamento comienza con la historia de José y María y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis al final termina con las bodas del Cordero. Es decir, que la Biblia es traspasada vertical y horizontalmente por historias de matrimonios. Ahora, como matrimonios, ¿qué son los hijos? Es lo que nos tendríamos que preguntar. Ya hemos escuchado que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no eran nada. Eran tirados, y en los lugares donde eran tirados, la gente que era pícara iba y buscaba a esos niños, los sacaba, los rescataba de los arroyos, los educaba a algunos y luego los vendía como esclavos. ¿Qué son nuestros hijos? Bueno, no podemos decir
que nuestro hijo no sea una bendición por parte de Dios, pero una bendición que lleva mucha responsabilidad, porque pienso que ante el tribunal de Cristo, cuando sean juzgadas nuestras obras, cuando el Señor Jesucristo Él va a juzgar a toda la humanidad que no le aceptó, pero va a juzgar a nosotros, a los que somos los creyentes. Y pienso que una de las preguntas que nos va a hacer el Señor Jesucristo en su tribunal es: yo te di 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, ¿dónde están tus hijos? Y ahí voy a tener que dar cuenta de si están en las cosas del Señor o no están en las cosas del Señor. Alabado los matrimonios que tenemos los hijos bajo la sujeción y nuestros hijos están sirviendo al Señor, gloria a Dios. Pero conozco muchos, pero muchos hermanos, siervos que yo no les alcanzo ni siquiera el talón, pero sus hijos no están en las cosas del Señor. Han rechazado a nuestro Señor. Dice Génesis 1:22, y los bendijo Dios y los dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Y ahí es una bendición por parte de Dios. Si bien la palabra fructificación y multiplicación tienen otra connotación, Dios nos dice, multiplíquense, pero con la razón. Multiplíquense con la conciencia. Multiplíquense con que yo le doy la bendición de tener hijos, pero tengan cuidado, esos hijos van a tener que dar cuenta ante mí. Y el Salmo 127, el versículo 3 y 5, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Últimamente, cuando compro los libros, veo que casi todos los autores están traduciendo sus versículos en la NTV, que se llama así, y por eso la estoy utilizando. Dice el Salmo 127, los hijos son como un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Entonces, el propósito de los hijos es defender a los papás, es cuidar a los papás. Fíjense en todo lo que les estoy diciendo. Y los hijos, así como son cuidados en la niñez, los hijos deben cuidar a sus padres en la vejez. No les llamo a una reflexión si esto es una realidad hoy en día. Dice que son como flechas que tienen, y claro, ahí la palabra de Dios nos está diciendo como flechas que tiene el papá para defenderse de sus enemigos. Y en la época de Israel era así. Los hijos defendían a sus padres. Y cuando los hijos, los padres eran acusados a la entrada de la ciudad donde estaban los tribunales, muchos de los hijos eran testigos de las malas acusaciones que se hacían a sus padres. Es decir, que eran flechas que Dios nos da para que nosotros la preparemos para el servicio de nuestro Dios. ¿Qué es lo que es lo más importante en nuestra vida, hermano? Sino el servicio de nuestro Dios. ¿Es la profesión lo más importante? ¿Es tener una casa? ¿Es comprar un auto? No, hermano, es tener la bendición de que nuestros hijos estén bajo la sujeción de Dios. Y a veces nuestros hijos se nos van. Pero qué lindo que es cuando se van a evangelizar a otros países. Y me estoy acordando de Valdi y de vos, ¿no? Cuánto lo queremos a Rubensito y cuánto lo hemos amado y cuánto lo hemos esperado en nuestra época, ¿no? Y bueno, Rubensito se fue a Alemania, pero está sirviendo a Dios, está siendo de pastor de los jóvenes, iniciando una obra para la habla latinoamericana. Entonces, qué tranquilidad que tiene el padre cuando los hijos están bajo la presencia y la sujeción de Dios. Es una bendición de Dios, pero es una gran responsabilidad el que lo perdamos. Pero no solamente es una bendición de Dios, sino que los hijos
es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Nos da nuestros hijos, Dios, y somos mayordomos, y ustedes entienden lo que es esta palabra porque de acá se ha hablado muchísimo de la mayordomía que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos. Es decir, que los tenemos que dirigir, los tenemos que enfocar. Indudablemente nosotros debemos ser el ejemplo de ellos para que sigan en las cosas del Señor. Vuelvo a recordar a Ana y su hijo Samuel. Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Y en ese momento no existía la fertilización in vitro, no existían los úteros subrogados, no existía el IPSI, que es la fecundación del óvulo con el espermatozoide y la formación de un embrión y la implantación dentro del útero. No, fíjense en que Ana no tenía ninguna de esta tecnología. Sin embargo, él sabía y ella era consciente de que el hijo que Dios le había dado era un milagro de Dios. Quizás su vientre estaba seco, como decían los israelitas, o estaban cerrados, como lo expresaban las mujeres. Y dice, Jehová me lo dio lo que le pedí, yo pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Qué gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros niños, ¿no? Sobre estos niños que Dios a veces nos los pone como maestros en la escuela dominical, en la escuela de la familia. La responsabilidad que tenemos de también actuar no solamente como maestro, sino como padre, para que ese niño diga, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como lo hicimos cada uno de nosotros. Nosotros, y siempre lo digo, los hijos no se convierten en las iglesias, hermanos. Los hijos se convierten en nuestros hogares, en nuestra casa, viendo a la mamá y al papá servir a Dios, viendo a la mamá y al papá estar orando a Dios, leyendo la Escritura, compartiendo la Escritura. Por eso es una gran responsabilidad. Dios nos pide que le amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cuánto más no tenemos que amar a nuestros hijos? Si amamos al prójimo, ¿cuánto más aquello que es carne de nuestra carne, que lleva el 50% de los genes de la madre y el 50% de los genes del padre? De ahí que la palabra de Dios, dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Entender ese concepto que a veces es tan importante es saber que la mitad de un niño la hace la mamá y la mitad de ese niño la hace el papá. Y Dios lo puso ya en el Génesis. Serán una misma carne, porque de esa carne nacerá otra carne que es de ustedes. Pero no solamente es una responsabilidad ante Dios, sino que nos da la satisfacción. El padre del hijo bueno, dice la palabra de Dios en alguno de los proverbios, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Es decir, que no solamente nos satisfacen, porque tenemos la responsabilidad de criarlo, sino que nos da la bendición de poder estar feliz. Y no es la felicidad de decir, me siento feliz, qué lindo, que estoy feliz. No, es la felicidad interna, es la felicidad que da el Espíritu Santo, dándonos la seguridad de que nuestros hijos están bien encaminados en las cosas del Señor. Pero la responsabilidad indudablemente es de ambos padres. Ahora, indudablemente, y acá quiero rescatar a nuestras mujeres, el rol que cumple biológicamente la mujer es imposible que el hombre lo haga. Siempre decimos que una mujer está con un brazo planchando, con el otro haciendo la comida, con el pie fregando el piso. ¿El hombre lo hace eso? No, lo hace la mujer. 1 Timoteo 2:5 dice así, que es un versículo que siempre fue de difícil interpretación, porque dice que la mujer se salvará engendrando hijos.
Entonces ustedes pueden decir, bueno, la salvación viene teniendo hijos. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si la versión popular lo traduce así: si cumples sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, en el amor y en la santidad, entonces sí será bendecida esa mujer que encamina sus ojos en los caminos del Señor. Ya que ustedes saben que la salvación es por gracia, Efesios 2, 8, 9, ¿no? Y no lo vamos a explicar porque la salvación es gracias a la misericordia que tiene Dios con nosotros de habernos alcanzado y de habernos hecho hijos de Dios. Entonces, nuestro hijo indudablemente es una bendición por parte de Dios. Nuestro hijo es una responsabilidad ante Dios. Pero también nuestros hijos son un instrumento que Dios utiliza para lograr que seamos, fíjense en esta expresión, Romanos 8, 29, a la imagen del Señor Jesucristo. Y fíjense en este concepto tan importante. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes los aman. Y son llamados para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conocía a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, al fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Hermanos, llevar a nuestros hijos a los pies del Señor es mantener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hijos, entiendan una cosa: ustedes son los que más amamos en esta tierra, los que más atesoramos, son los que más nos hacen a veces sufrir, pero que a su vez nos dan muchas alegrías. Pero queremos que ustedes sean hijos de Dios, porque tienen un hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le debemos todo el servicio nuestro. Entonces son instrumentos de Dios porque son hechos a la imagen de su Hijo. Porque nos van haciendo madurar, y la maduración del creyente se manifiesta a través de los años, conforme si mantenemos la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es que en nuestra familia se desarrolla esa maduración, que esa maduración la lleva a que el día de mañana sean los líderes de la iglesia. Parece un trabalengua, pero es que en nuestra casa nuestros hijos se capacitan. No les digo para el liderazgo de ser pastores, ancianos, sobrevedores, aunque eso sí está basado por el apóstol Pablo cuando escribe a 1 Timoteo el capítulo 3 y cuando le escribe a Tito, le dice que los hijos deben estar en sujeción, que deben sujetarse a sus padres, porque si el hombre no gobierna bien su casa, es decir, sus hijos no están en sujeción, ¿cómo van a poder gobernar una iglesia? Entonces, son un instrumento que Dios nos pone en nuestra mano, que vamos a tener que dar cuenta ante Dios de nuestros hijos, si no lo hacemos a la imagen de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, si no maduran en nuestros hogares con la convicción de ser un cristiano y tener la fe verdadera, porque quizás alguno de esos chicos pueda llegar a ser un líder en la iglesia. Ahora, no es tan fácil todo esto, no es tan fácil convertirlos, no es tan fácil formarlos en la fe, no es tan fácil formarlos en el amor, no es tan fácil que tengan el concepto de la santidad, que hoy día cada vez vemos que nuestros niños, con el asunto de los accesos a la computadora, al celular,
a tantos medios de intercomunicación que tenemos visuales, muchas veces, a veces no controlamos, y el mundo los va llenando y los va saturando de mensajes, a veces subliminales, que hacen que nuestros hijos en algún momento, como me contó hace poco una madre, me dice, mi hijo fue desde la niñez a la escuela dominical, a la hora feliz, pero ahora me dice que él tiene un Dios y no es tu Dios. Entonces, hermanos, Dios nos pone nuestros hijos en nuestras manos, pero tenemos que enseñar que el mundo se los puede comer. ¿Estamos? Que el mundo se los puede comer. Y si los padres no estamos alerta en esto, hermanos, estamos perdiendo la gran responsabilidad. Estamos perdiendo un hijo que es un instrumento que Dios nos ha puesto en su mano. Ahora, ¿qué necesitan? Ya para ir terminando, hay un tema que después se lo daré en otra oportunidad, que es la disciplina de nuestros hijos. ¿Qué necesitan de nosotros nuestros hijos? Y si hablamos con una psicopedagoga, que tenemos una, si hablamos con un psicólogo, si hablamos con un psiquiatra, nos dicen un montonazo de necesidades. Pero miren, hermanos, yo creo que el que un papá y una mamá agarre a su hijo y le diga, ¿sabes que Dios te ama? Que un papá y una mamá le diga, hijo, yo voy a poner mis manos en tu cabeza y te voy a bendecir. Que cuando tenemos un hijo enfermo, nos acerquemos y le digamos, hijo, yo sé que tienes una enfermedad, pero nunca voy a dejar de amarte. Nunca voy a dejar de quererte. Y voy a orar día y día para que Dios te cure. Si yo llevo a mi hijo a orar en donde oro con mi esposo, arrodillado ante la presencia de Dios en la cama, al lado de la cama o en algún lugar, esas son las imágenes que los hijos nunca se van a olvidar. Yo sé que hace falta la psicología, la psicopedagogía, todo es útil, todo ayuda para el bien, pero el ejemplo de un padre no se reemplaza con cualquier cosa. El niño necesita afecto y aceptación, debe saber que lo aceptamos y que lo queremos y que este es un factor muy importante indudablemente para su autoestima. Si leyésemos todo el Levítico, y hay que leerlo varias veces para entenderlo, ahí están las leyes de santidad, de justicia, y ahí aparece la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Efesios 6:4, el afecto está basado en el ejemplo de nuestro Padre Dios hacia su Hijo. Y Él nos exige ahí que lo tenemos que criar en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí el griego que se utiliza es la palabra extrefo, que ocurre solamente en Efesios 5:29, que ahí la palabra es que nosotros creemos que la palabra es sustentar, nutrir y alimentar, pero esa terminología va unida a un sufijo que cambia el concepto, y el concepto es de alimentación y sustentación espiritual. Es decir, que no solamente le tenemos que alimentar, y de hecho cuando llegan nuestros nietos se alimentan muy bien, le comen todas las bananas a Adriana, Adriana come media banana en la mañana. Cuando llegaron nuestros nietos en esta semana, habían 6 bananas, las 6 bananas desaparecieron. Yo como el pan lactal, compro un pan lactal. Bueno, cuando yo llegué me quedé con la punta del pan lactal de una punta y la otra punta. Eso fue lo que me dejaron nuestros hijos. Bueno, la palabra de Dios no se refiere a eso. Se refiere a sustentar y alimentar con la palabra de Dios nuestros hijos. Entonces ahí te estoy viendo, David, lo que te espera, ¿no? Con ese niñito chiquito que tenés, es muy chiquitito,
Es hermoso tu hijo. Entonces, nuestros hijos necesitan afecto, aceptación y alimentación espiritual. Ahora, ¿cómo podemos expresar ese afecto y esa aceptación? ¿No? Hay muchos términos acá. Ya voy terminando, hermano. Primero tenemos que reconocer su individualidad. No hay dos hijos iguales. Adán y Eva, el primer matrimonio de la Biblia. El primer matrimonio que de Lutero nació Caín y Abel. Ahora, ¿Caín era igual que Abel? No. Caín fue una cosa, Abel fue otra cosa. Es decir, que cada hijo de uno es diferente. Y eso lo tenemos que reconocer. No hay dos hijos iguales. Alejandra, ¿el Tommy es igual que el Lago? Nada que ver. Yo soy testigo de eso. Los dos son amorosos y son lindos. No hay dos hijos iguales y nunca debemos compararlos. ¿Qué tal si yo digo mi mejor hijo es el Maxi y mi peor hija es la Inara? Más vale que no sí, allá está uno, menos mal. No estoy diciendo eso. Los dos son hermosos para él y lo más importante, sirven al Señor. Recordar que son niños y que no son adultos. A veces queremos, en vez de empezar con el Génesis explicando la creación, le voy a explicar el Apocalipsis a mi hijo. No. Cosas sencillas, entendibles, y que se vayan formando, porque no son adultos, son niños que tienen que ir creciendo. El salmista era muy inteligente, David. En su versículo 13 y 14 dice: nuestro Padre Celestial conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. En lo físico, en lo emocional y en lo intelectual, el desarrollo de la vida hasta la madurez del adulto, damos que es un tiempo que nos lleva, es un tiempo en que tenemos que invertir en nuestros hijos, pero que desgraciadamente el siglo XXI ha cambiado todos los tiempos. Y hoy día los papás viven trabajando y los papás y la mamá vive trabajando. Entonces, ¿qué nos sucede? Y esto lo veo en ginecología. Prorrogan la tenida de los niños después de los 30 años, cuando los niños se tienen entre los 20 y los 25 años, porque después de los 35 la mujer se vuelve estéril y ya lo ha demostrado la medicina. Hay una hormona que es la antimuleriana, que la mujer la pierde, entonces es la hormona reclutante del óvulo. Entonces son mujeres que después de los 35 años son viejas y les cuesta embarazarse. Entonces, como concepto, los niños no los tenemos que tratar como adultos en miniatura, sino que tienen que ir madurando, y el crecimiento de la palabra de Dios, digamos lo que le vamos dando espiritualmente a los chicos, tienen que ir conforme a la madurez de ellos. Ya aproximadamente entre los 11 y los 12 años se desarrolla esa madurez, entonces ellos entienden y comprenden todo lo que son los conceptos de Dios. Otro concepto, que cuántas faltas cometimos, sobre todo yo, no tanto Adriana, pero yo muchas veces cometí esta falta, de que nunca le dije: qué lindo que actuaste, hijo, alabar al niño. El niño necesita, no solamente por su autoestima, sino necesita ser alabado por lo que es, por lo que hace, porque esta, y Alejandra lo sabe muy bien, es una de las herramientas pedagógicas más importantes. Pero indudablemente en esa enseñanza pedagógica que es tan poderosa, en ese apoyo psicointelectual que le damos a nuestros niños, tenemos que ir inculcándole a nuestros hijos la palabra de Dios. Y eso es una promesa que lo cumple cuando nos dice: Dios enseña al niño la palabra de Dios, que aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de ella. Se lo doy en una traducción medio clavijo.
Otra cosa que hacemos los hijos en cuanto al afecto y a la aceptación, evitar rótulos negativos. Mi niño es un gordito simpático. Claro, lo decimos con toda naturalidad. Mi niño es un gordito simpático. Ya voy cortando, Adriana. Pero cuando llegue a la escuela y sea un gordito, no le van a decir es un gordito simpático, le dicen gordo, gordo, chancho, chancho. Eso hoy día se llama bulimia. No. No me sale la palabra inglesa. Bullying. Evitar entonces rótulos negativos. A veces le decimos sos un tonto, un idiota. Y eso no es conveniente. Expresar nuestro cariño físicamente. Y es lo que yo dije antes, qué lindo que es cuando a uno le ponen la mano arriba, los niños son contenidos en forma cariñosa, cuando le expresamos te quiero, yo siempre voy a estar a tu lado, yo siempre te voy a acompañar. Tenemos que aprender a respetar sus secretos, porque para eso le damos una pieza. Habitualmente los hijos tienen su pieza. Bueno, no vayamos como papá y mamá a revisar la cómoda, los cajones y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a veces son las cosas que van dañando su estructura psicológica en su formación en el hogar. Tratarlo con cortesía, pedir por favor, darles gracias, prestarle atención, cuidarlo, no humillarlo. Todo eso hace que refuercen su carácter en el futuro. Y algo muy importante que hoy día los padres no enseñan, enseñar sobre la autoridad, porque lo estamos estudiando en Romanos, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, el versículo 1, sométanse a las autoridades, a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Bueno, eso hoy día no se enseña. La directora de un colegio el otro día me contestaba, me parece que es la directora del Casafú, y me decía, no nos respetan. Yo entro a un aula y no me respetan, y soy la directora, y lo saben que soy la directora. Ahora, si no lo enseñamos en nuestra casa a respetar las autoridades del mundo, la maestra, el profesor, el director, pues en nuestra iglesia no le exijamos que respeten las autoridades de la iglesia. Entonces, muchas otras cosas podríamos decir. Pero yo quiero terminar con esto. Sí, ya me he pasado. Criar un niño en las cosas del Señor no es una tarea fácil. Es una tarea que necesita mucha dedicación. Pero la satisfacción que uno tiene, hermanos, miren, ahí viene uno que estaba en Alemania, vamos a hacerlo hablar en alemán. Acá llegó el Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Estamos hablando de los niños. Yo me acuerdo cuando el Francisco era chiquitito, hermoso. Nuestro hijo nos da la satisfacción más grande, hermano. ¿Saben cuál es? Que estén en los caminos del Señor. Miren, hermanos, no hay satisfacción más grande para un padre ver a sus hijos que siguen las líneas de su padre. Pero tenemos que invertir tiempo, dedicación, esfuerzo. Tenemos que acompañarlos durante toda su maduración para que ese hijo el día de mañana sea un siervo y una sierva de Dios. Hermanos, tenemos esta iglesia, es de ustedes. Y los desafío a los matrimonios que están acá, a que críen sus hijos bajo la soberanía de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.